Y ya por último, Pepe, el Parlamento Europeo le dio un revés a nuestro país, condenó las amenazas, el acoso y el asesinato de periodistas y también de los defensores de los derechos humanos en México. Sí, José Luis, está fuerte el dictamen del Parlamento Europeo, quien está advirtiendo que desde hace mucho México es el lugar más peligroso y desde luego más mortífero para el ejercicio del periodismo. Hablamos de un país que no está en una guerra oficial o declarada. Están diciendo los eurodiputados que la situación se ha deteriorado de tal manera que la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder no ha reparado esta circunstancia, sino al contrario, la ha provocado. Esto seguramente va a irritar al presidente López Obrador, pero son los señalamientos de los europeos por las duras y sistemáticas críticas contra los periodistas y la retórica presidencial populista en las mañaneras para denigrar y estigmatizar y también intimidar a los periodistas. De esto vamos a hablar un poco más adelante. La Cámara Europea también advierte el espionaje practicado por la 4T contra sus adversarios, utilizando herramientas de piratería telefónica destinados a luchar contra el terrorismo y la delincuencia organizada y aplicada justamente para perseguir a adversarios o a críticos. Y finalmente, el Parlamento Europeo está planteando dudas sobre la estabilidad del Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Muestra inquietud ante la propuesta legislativa de buscar limitar la participación cívica de organizaciones no gubernamentales que reciben financiamiento procedente del extranjero. Ese es el diagnóstico que está mandando el Parlamento Europeo, le digo, de lo cual vamos a comentar más ampliamente y también un poco más adelante. Después de corte, iremos al detalle de toda la información que ya adelantaba mi compañero José Luis Arévalo en un momento. El diagnóstico que envía el Parlamento Europeo para subrayar la situación que prevalece en México en contra de los periodistas que son hostigados desde la tribuna de la Presidencia de la República cada mañanera. El Parlamento Europeo condenó esta mañana esas amenazas, ese acoso e incluso el asesinato de periodistas. Los europeos subrayan que de acuerdo con datos oficiales mexicanos, lo sabe usted mejor que ellos, han muerto 6 periodistas solo en lo que va del año, 47 desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de la República. Entonces el Parlamento Europeo está condenando esas amenazas de acoso, de hostigamiento y el asesinato de periodistas y defensores de derechos humanos, y hace un llamado para que estos crímenes se investiguen de manera rápida, exhaustiva, independiente e imparcial, y que no prevalezca la impunidad en el 95% de los casos por lo pronto, o cuando menos. Los eurodiputados han trasladado su solidaridad y empatía a las familias de las víctimas de estos atentados y han externado preocupación por el clima de inseguridad y hostilidad al que se enfrentan los defensores de los derechos humanos y los periodistas. Esto lo dijo Rodríguez Piñeiro, diputada del Parlamento Europeo. Las resoluciones de urgencia del Parlamento Europeo sirven para denunciar situaciones inaceptables que suelen resultar desagradables para los gobiernos de los terceros países a los que se refiere, situación que es especialmente difícil cuando se trata de un país amigo como es México. Pero hay que tener en cuenta que en los últimos 25 años, al menos 150 periodistas han sido asesinados en México. Desgraciadamente, con la llegada del nuevo gobierno, la situación ha empeorado. En esta legislatura ya se han superado las cifras de la legislatura precedente. Solo desde principios de 2022, 6 periodistas han sido brutalmente asesinados, marcando uno de los peores periodos para la prensa mexicana en los últimos tiempos. Además, según declaraciones oficiales, el 90% de las agresiones a periodistas quedan impunes. Por todo ello, la violencia contra periodistas y la impunidad en México nos preocupa y mucho a mi grupo y a este Parlamento. Y así queda
perfectamente expresada en esta resolución, que manifiesta nuestra preocupación y que es apoyada por una amplia mayoría de este Parlamento. Pedimos a México que refuerce la estrategia del mecanismo de protección de las personas defensoras de los derechos humanos y de los periodistas. A los demócratas no nos gusta que el presidente de un país señale a periodistas en sus frecuentes alocuciones en público, y menos aún si se da la fatídica coincidencia que se convierten en víctimas de violencia. La libertad de prensa y el ejercicio libre y seguro de la profesión del periodista son señas de identidad de la democracia y del Estado de Derecho en un mundo libre. Los periodistas y la prensa libre están para opinar sobre lo que hacemos los políticos, no al revés. Estamos con México solidariamente en la tristeza que supone esta lacra para las personas y para la democracia. Solo con respeto, con transparencia y seguridad será posible garantizar la libertad de expresión en México y fortalecer así su democracia. Esta resolución añade la voz de este Parlamento al clamor mundial para que se revierta la situación de inseguridad e indefensión que sufren los periodistas y los defensores mexicanos de derechos humanos. Es lo que dijo Inmaculada Rodríguez Piñero, diputada del Parlamento Europeo, refiriéndose a que la situación en México en ese aspecto está deteriorada desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder. Y en el texto también, en lo que resultó pues del texto que fue votado de manera abrumadora favorablemente para que se escuche en todas partes, en ese texto se está pidiendo a las autoridades medidas para garantizar, a las mexicanas, claro, para garantizar la protección y la creación de un entorno seguro para los periodistas y los defensores de los derechos humanos, haciendo frente a la corrupción generalizada y las deficiencias de los sistemas judiciales que provocan altas tasas de impunidad en estos crímenes. Parte de lo que dijo Soraya Rodríguez, diputada también del Europarlamento. México ha comenzado uno de los años más sangrientos para la libertad de prensa, con 6 periodistas asesinados, 47 desde 2018. Una situación estremecedora que muestra la situación de violencia que viven los periodistas en México. En este contexto también esta violencia tiene rostro de mujer, porque en el periodo 2010 a 2021 se han registrado más de 1.200 agresiones contra mujeres, principalmente reporteras, 769 de estos casos en los últimos 3 años. Esta es la situación, este es el contexto. México cuenta con un mecanismo federal de protección de defensores y periodistas que está claramente superado por la violencia. Lourdes Maldonado, recientemente asesinada, tenía protección, pero no sirvió de nada. No sirve de nada porque la impunidad es alarmante. El 95% de los asesinatos de periodistas quedan sin resolver. Y en este contexto no es aceptable que el Gobierno cree una plataforma gubernamental aprovechada por el presidente para estigmatizar y criticar, ridiculizar a periodistas con el pretexto de luchar contra las mentiras falsas. Esta plataforma debe eliminarse y debe lucharse contra los verdaderos enemigos de la democracia en México, que son aquellos que están asesinando impunemente a los periodistas. Sin libertad de prensa no puede haber democracia. Hoy el presidente de la República, esto en Europa, aquí en México el presidente de la República ha dicho que el asesinato de periodistas, el hostigamiento a periodistas es utilizado como una estrategia contra su gobierno de la Cuarta Transformación. El presidente rechaza que su gobierno esté faltando a la protección de periodistas. Que hay una campaña mediática que aprovecha la situación lamentable contra su gobierno para tratar de debilitarlo. A los que asesinan son periodistas humildes que están haciendo su trabajo en las distintas regiones del país. No, los periodistas que están al servicio de los potentados, esos no tienen riesgos y además no deseamos que les pase nada a nadie. Sí, pues en eso tienes razón, pero existe
no tengo la menor duda, una campaña aprovechando esta circunstancia lamentable en contra del gobierno que represento. Y el fondo es lo que ya te expliqué. Los que se dedicaban a robar, a saquear a México, ya no lo pueden hacer y están buscando la forma de debilitarlo.